primer lugar, agradecer a la Asociación Creando Ciudadanía la invitación para poder hablar aquí, y para mí es un placer y un honor. Voy a empezar, porque siempre empiezo así todas mis charlas, haciendo publicidad. Como ustedes saben, la LOMCE, indudablemente un afán por formar ciudadanía y pensamiento autónomo, ha quitado la filosofía de la escuela y estamos recogiendo firmas para que vuelva. Pueden ustedes verlo en la campaña Sabemos la Filosofía en change.org. Y ahora empezamos. Innovación. Sí, y más cosas también. Lo que voy a intentar es expresar lo siguiente. ¿Hay que estar a favor o en contra de la innovación? Yo creo que es absurdo estar en contra de la innovación. Hay que ser idiota para decir, no quiero innovación. Pero también hay que ser bastante tonto para decir, sí, quiero innovación. La pregunta es, ¿qué innovación? Lógicamente. Esto no es descubrir nada nuevo. La pregunta es, bueno, ¿qué innovación queremos? ¿Esta sí o esta no? Y esto lo pongo porque yo, por ejemplo, la semana que viene, durante 2 semanas, vamos a reunirnos profesores de filosofía a contar lo que hacemos en clase, que es para una forma de innovar. Es decir, pues a lo mejor hay un profe que tiene buenas ideas, viene y las cuenta. Y son profesores de verdad que están dando clase en las aulas. Entonces es para que todo el mundo vea que yo no soy un talibán anti-innovación, lo digo por lo que luego voy a comentar, sino que yo trabajo también con la innovación. Empecemos. Yo creo que no cabe duda que la innovación está de moda. Eso es algo indudable. Es decir, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿por qué la innovación está en todas partes? Cada vez que se habla de educación, se habla de innovación. Por ejemplo, en la prensa. Ustedes saben que en el país digital, hay un canal BBVA, que por si no lo saben es un banco, que ha hecho un canal que se llama Aprendemos Juntos. Y están permanentemente poniendo vídeos sobre educación, que yo lo veo muy bien. También saben, imagino, que la Plataforma Estatal por la Escuela Pública presentó un documento de 15 puntos para el Pacto Educativo, y en el punto 7 se decía la construcción de un currículo alternativo, y ahora ya, esto es textual, que introduzca nuevas metodologías de innovación y aprendizaje cooperativo. Yo no sé si alguien ha pensado alguna vez que si vamos a hacer un pacto por la salud, uno de los puntos va a ser explicarles a los médicos cómo tienen que operar la apendicitis. Me resultaría muy extraño, pero este punto está. Es decir, los bancos y las plataformas, cuidado que había 15 puntos, este es uno, lo he sacado a posta. Los bancos y las plataformas por la escuela pública hablan de innovación. Así que la innovación, sin duda alguna, está de moda. Y la pregunta es, ¿por qué la innovación y no otras cosas? Voy a citar muy rápidamente. ¿Por qué no hablamos, por ejemplo, de las ratios? Un tema muy interesante. ¿Por qué no hablamos, por ejemplo, de presupuestos, de la caída del presupuesto de educación? Otro tema muy interesante. ¿Por qué no hablamos de la caída de la atención a la diversidad? Otro tema muy interesante. De la oferta de centros públicos, por ejemplo, la construcción por fases de las escuelas, que la FAPA tanto ha denunciado. ¿Por qué no hablamos, por ejemplo, de las condiciones del profesorado? ¿Por qué no hablamos de horarios escolares? ¿Por qué no hablamos de conciliación familiar? Por ejemplo, ¿por qué no hablamos de los estándares de aprendizaje en los currículos, que son imposibles de cumplir? Yo lo voy a decir en público y me están grabando. Hay estándares de aprendizaje en filosofía de primer bachillerato que yo no conozco. No sé de lo que están hablando, lo reconozco. Y tengo que enseñarlos. No sé quién ha hecho los currículos, por cierto. Es misterio. Es anónimo. Es el mismo autor que el Lazarillo de Torres. Con lo cual uno se pregunta, ¿pero por qué hay que esconderlo? Así que, ¿qué vemos? Que hay muchos temas de los que hablar. ¿Pero de cuál se habla? Se habla de la innovación. Y como se nos pidió que habláramos desde la innovación desde 3 puntos de vista, pues nosotros también vamos a hablar de innovación. Desde un punto de vista pedagógico, sociopolítico y filosófico. Desde un punto de vista pedagógico, ¿qué es lo que yo defiendo? Yo defiendo 3 principios básicos muy elementales. El primero de ellos, que no hay una única forma buena de dar clase. Es decir, hay muchas formas buenas de dar clase y hay muchas formas malas de dar clase. Pero no hay una sola buena. Entonces, un profesor puede dar una clase de una forma y otro de otra y ser 2 excelentes profesores. Y un profesor puede dar una clase de una forma y otro de otra y ser 2 pésimos profesores. Esa es una cosa para mí obvia. Por eso nos reunimos profesores y vemos qué se está haciendo.
Y yo puedo decir, eso está muy bien, y puedo decir, eso a mí no me gusta. Y eso no quiere decir que haya que innovar necesariamente. ¿Hay que innovar? Sí, cuando uno considere que no lo está haciendo bien o cuando sus resultados, la evaluación del profesorado, se vea que es un desastre. Segundo punto, que ser profesor es un oficio, no es una cadena de montaje. Yo comprendo que para rellenar trámites administrativos o con una cadena de montaje haya medios que al ahorrar tiempo produzcan mayor beneficio. Pero el problema es que un profesor puede, como he dicho antes, ser de distintas maneras y ser muy buen profesor. Hay profesores a los que se les da muy bien, por ejemplo, el trabajo cooperativo. Hay profesores a los que se les da muy bien la clase magistral. Y es un oficio, no es algo que se pueda imponer. Y tercer punto, que la metodología, lo que hacemos en clase, depende de muchos factores. Por ejemplo, la materia, es decir, no es lo mismo dar una materia que otra. Por ejemplo, el tema que estés dando en concreto, lo que ahora se llama la unidad didáctica. Por ejemplo, el curso, es decir, pues dependiendo del curso yo no puedo dar la clase igual en primero de la ESO que doy clase que en segundo de bachillerato que también doy clase. Por ejemplo, también la clase, el grupo. Es decir, hay grupos en los cuales tú puedes utilizar una metodología y hay grupos en los cuales no puedes. Y hay grupos a los que les viene muy bien una metodología y hay grupos a los que les viene muy mal esa metodología. Es decir, ¿qué ocurre? Que hay muchos factores. Y otro factor muy importante es el profesor. Yo no soy un robot. Yo, aunque no lo parezca a veces, soy un ser humano. Y entonces, ¿qué ocurre? Que lógicamente yo tengo mi forma de ser y mis preferencias. Y hay que contar con ellas, porque esto es un oficio. Esto es como si a todos los futbolistas les pedimos que jueguen igual, o a todos los actores que intervengan igual. Y ser profesor hay una parte que es ser actor. Estás ante un auditorio y tienes que actuar. Y entonces tienes que sentirte cómodo en tu papel. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que en el aspecto pedagógico, pues un profesor puede ser muy bueno haciendo unas cosas y otros otras. En el sociopolítico, dos principios también. El primero, que la educación es un sistema educativo. Es decir, yo cuando hablo de educación puedo hablar o de educación en abstracto o de educación como sistema operativo. Y entonces, al ser un sistema educativo, hay que diferenciar lo que es el problema legislativo, que es cierto que no hay en España, no hay más que ver que las leyes se cambian cada X tiempo, sin ningún tipo de problemas, y el problema del sistema. Y aquí es donde entramos en un punto, que es que el sistema educativo español ha funcionado bien. Llevamos prácticamente 40 años de democracia. Yo, si quieren, les cuento cómo era la educación en el franquismo, qué resultados obtenía, sobre todo para las clases más desfavorecidas, y los resultados comparados con la educación actual. Tenemos un 30% de universitarios. Cuando entró la ley de educación del 70, que por cierto hay que reconocer que Villar para sí fue un ejemplo en un proceso educativo, independientemente de lo que opinemos del franquismo, por supuesto, que imagino todos opinamos que era una dictadura asquerosa, pues entonces, ¿qué ocurre? Que hemos pasado del 3 al 30%. Por cierto, para que ahora un ministro de Educación diga que va demasiada gente a la universidad, que me parece muy preocupante lo que se ha dicho, cuando es la media además de la OCDE. Es decir, que nuestro sistema educativo ha funcionado bastante bien. Y si vamos al PISA, tenemos que España está más o menos en la media de la OCDE, pero es que hay nada más y nada menos que 11 comunidades autónomas que están por encima de la OCDE en ciencia. Hay 10 comunidades autónomas que están por encima de la media de la OCDE en comprensión lectora. Y hay otras 10 que están por encima de la media de la OCDE en competencia matemática. Es decir, que no tenemos el sistema educativo que se nos pretende pintar, que parece que aquí no aprende nadie y los institutos son un campo de batalla. Tenemos un sistema educativo que ha funcionado relativamente bien. Por supuesto, mejorable, como todo. Y entonces una pregunta. Si estas cosas son ciertas, ¿por qué tanto hincapié en la innovación? ¿Por qué solo la innovación? ¿Por qué Canal BBVA Innovación? Pues una respuesta es porque así la responsabilidad del sistema educativo solo recae en una parte, que es el profesorado. Y además el profesorado, curiosamente, es funcionario. Todo el mundo sabe que hay un creciente trabajo en toda la Unión Europea por ir contra los sistemas públicos, contra lo que se llamaba el estado de bienestar. Pues lo que se está consiguiendo es que la gente empieza a pensar que los profesores no sabemos hacer nuestro trabajo y por eso hay que innovar permanentemente. Y esto es muy peligroso. Es decir, si el sistema ha funcionado bien, ¿por qué tanta innovación?
Y un último aspecto, ya para concluir, vamos a concluir rápidamente, con el aspecto filosófico, que además es el que más me gusta, aquí es donde me luzco, que es el siguiente. Voy a ver solo una tesis. ¿Cuál es la tesis? La tesis es la siguiente. Voy a intentar responder a la pregunta de cuál es el nuevo modelo ideal de sujeto. Es decir, todo el mundo comprende que, como se ha dicho antes, que además ha estado muy bien, que hay un problema en la educación que es que tienes que formar ciudadanos y trabajadores. Es decir, tienes que formar a los nuevos seres humanos. Los seres humanos no nacemos ya formados, nos formamos. Pues, ¿cuál es el nuevo ideal de ese nuevo ser humano? ¿Qué está detrás de todo este proceso de permanente innovación? Cuidado, que esto no quiere decir que la innovación educativa no sea necesaria, sino vamos a ir un poco más lejos. ¿Qué está detrás? Vamos a mirar. Primero, va a ser la idea de un yo que cambia permanentemente frente al yo clásico, al yo de la modernidad, que era un yo estable. Voy a poner dos ejemplos para que todo el mundo entienda a lo que me refiero con yo estable. Cuando Robinson Crusoe naufraga, ¿qué es lo que hace en la isla? Crear un mundo nuevo. Así de simple. Se acabó. Cuando Hamlet, en la obra de Shakespeare, descubre que su padre ha sido asesinado, dice textualmente: el mundo está fuera de quicio, oh suerte maldita, que haya nacido yo para ponerlo en orden. Es decir, ¿cuál es la idea del sujeto moderno? La idea de alguien que transformaba el mundo. ¿Cuál es, sin embargo, la idea actual de sujeto? La idea actual de sujeto es alguien que se adapta al mundo, que no tiene una identidad fija. Es decir, es alguien que no se enfrenta al mundo desde la identidad fija, sino que es una identidad cambiante permanentemente. Y que tiene que adaptarse, ¿por qué? A dos tipos de mundo nuevo, que son los mundos de la producción, por cierto, del capitalismo. Por un lado, el mundo laboral, se acabó el trabajo fijo. Vete adaptando, muchacho. Vas a cambiar de empleo permanentemente y probablemente empleos precarios. Así que vete adaptando. Segundo, al mundo del ocio, tienes que estar comprando permanentemente. Luego no interesa que tengas un yo fijo, porque la moda cambia. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Cambiarte la moda y entonces tu yo tiene que adaptarse a la moda para que sigas consumiendo. Así que ya tenemos algo que a lo mejor también tiene que ver con esta pretensión de que todo sea innovación. Y, como he prometido que iba a ser muy breve, pues lo soy, conclusión, vamos a dar 4 principios pues, para generar un poco de debate también. Para luego nos pegamos así amistosamente. ¿O no? Pues vamos allá. Primer principio, que los métodos de los profesores, los métodos que utilizamos en clase, pueden ser diferentes y conseguir todos excelentes resultados. Cuidado, también pueden ser diferentes y conseguir pésimos resultados. Luego, por lo tanto, vamos a ver los métodos, pues cada profesor que vea su método y lo evaluamos. Y oiga, si le va bien, déjenle seguir con su método. No le pidan que haga cooperativo. Y si a lo mejor dando clase magistral lo hace muy bien, o al revés, a lo mejor haciendo cooperativo lo hace muy bien, porque yo tengo que imponer que haga clase magistral. Segundo, que la forma de dar la clase no es el problema fundamental del sistema educativo. Esto quiero dejarlo muy claro. El problema fundamental del sistema educativo, y es al que nos vamos a enfrentar, va a ser todo el proceso de privatización. Que nadie lo olvide, el sistema educativo va a ser un negocio. La educación se ha convertido en uno de los grandes negocios. Y entonces las empresas privadas quieren desembarcar en ese negocio. Tercero, que la moda de la innovación es una forma de responsabilizar exclusivamente a un sector del problema del sistema. ¿A quiénes? Al profesorado, que lo hemos contado. Y cuarto, que la moda de la innovación responde a una nueva idea de sujeto, que ese sujeto que se tiene que adaptar a las condiciones de producción del nuevo capitalismo, tiene que cambiar permanentemente de empleo, porque los empleos ya no son estables, tiene que adaptarse a las nuevas tecnologías, porque las nuevas tecnologías no se van a adaptar a nosotros, curiosamente. Esto también es muy curioso. La idea de que las tecnologías, me adapto yo a la tecnología y no la tecnología a mí. Y tercero, tiene que adaptarse a las nuevas formas de producción capitalista que están basadas básicamente en el consumo. Y con esto pues ya he acabado. Muchas gracias por su atención.